Patriotas, se confirma que los expresidentes de México tienen tanto miedo que ya están buscando quien los defienda ante la situación que se les va a venir encima. Esto sabemos perfectamente bien, pues es que ya es inevitable que vayan a pisar la prisión, es inevitable que sus nombres y su reputación no se vean manchada, ya que personas como García Luna o Collado vayan a estar soltando la lengua y los vayan a embarrar. Van a acabar más embarrados que un pañal sucio, y esto es precisamente a lo que ellos le tienen tanto miedo. Pero bien, amigos, ¿en dónde están los expresidentes? ¿De qué forma se va a iniciar la cacería en su contra? Todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones y así puedan seguir muy de cerca toda la información y todos los contenidos que día con día estamos generando para ustedes. Y bien, mis queridos patriotas, pues resulta que comentarles que la situación se está poniendo cada vez más tensa y más crítica para nuestros expresidentes. Esos expresidentes que uno piensa en ellos y luego se le viene a la mente la palabra corrupción, la palabra impunidad, la palabra robo, la palabra crisis en México. Pues estos expresidentes, que se sabe y se está confirmando, estuvieron trabajando muy de cerca con el crimen organizado, utilizando a Genaro García Luna como intermediario o intercesor. Están cada vez más cerca de pasar el resto de sus vidas en una prisión de Estados Unidos. Pero bien, pues para hablar un poco más respecto del tema, y puesto que tengo pues que eres un verdadero experto, quiero presentarles a mi amigo Pepe Ramírez, que se encuentra el día de hoy con nosotros. Pepe. Así es, Caro, muchísimas gracias. Es un gusto volver a estar aquí en su programa Patria 24/7, donde les traemos todas las noticias más relevantes que están sucediendo en México y en el mundo. Y bien, pues ahora sí, ¿cómo ves tú la situación que se está tornando para los expresidentes como Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón principalmente, y hasta Carlos Salinas de Gortari? Bueno, pues este es el tamaño del miedo que tienen estos expresidentes, que como tú ya lo comentaste, nomás escuchamos su nombre y pensamos en corrupción e impunidad, en todo lo que ha sucedido a lo largo de estos prácticamente 20, 30 años en nuestro país, y que ese es el tamaño del miedo que ellos tienen de enfrentarse verdaderamente a la justicia. Y es que desde que se habló de que Genaro García Luna sí iba a ir a un juicio, que después empezó a decir que él quería buscar la forma de brincarse el juicio y empezar a ser testigo colaborador, me parece que sí, es el término que se utiliza, para reducir la pena, la sentencia que él tenga que recibir. Entonces, de entrada, García Luna es consciente de que va a pasar una temporada en prisión, pero él está buscando la forma de que este tiempo sea menos. Por lo tanto, no se descarta que empiece a soltar completamente la lengua. ¿Tú qué opinas? Así es, y luego recordemos también que Genaro García Luna pues ha sido uno de los funcionarios que siempre ha estado en las más altas esferas. Entonces toda la información que él tiene del sexenio que tuvimos de Felipe Calderón, pues obviamente es de gran relevancia para los Estados Unidos y para nuestro país. Pues bien, vayamos a ver la información que tenemos preparada el día de hoy. Menor pena para García Luna si coopera con Estados Unidos. Esto lo dice el ex abogado de Guzmán Loera. El abogado ecuatoriano Eduardo Valareso, quien radica en Washington, aseguró que no es necesario un juicio para que Genaro García Luna cumpla el deseo de la fiscalía de delatar a otros. Él va a sentarse con la fiscalía, la cual quiere información sobre personajes de la política de México, por lo que calculó que por los cargos en su contra se pediría una condena de 20 a 25 años para García Luna, que se puede reducir a 10 o 15
15 años como máximo si colabora. Estamos viendo que el simple hecho de que diga, sí, Felipe Calderón me mandó, sí, es que con Vicente Fox hice esto, no, pues en mi relación, en mi periodo con Carlos Salinas de Gortari pasaron todas estas situaciones, no, pues con Enrique Peña Nieto hice todas estas cosas, gracias a ellos o en colaboración con ellos, él se podría estar quitando 10 años de encima en prisión, algo completamente tentador y algo que con lo que se puede dar por hecho que sí los va a delatar. ¿Tú qué piensas? No, y además pues son 10 años prácticamente lo que se está reduciendo. No me extrañaría que sí llegase a tomar esta medida, y además lo que debemos de pensar nosotros es que qué nombres van a estar saliendo si es que Genaro García Luna se convierte en un testigo protegido en este caso. Y bien, es que pues es completamente un hecho que Estados Unidos va por todos los cómplices de Genaro García Luna, en los que van a ir pues grandes funcionarios de la nación o exfuncionarios, esperamos que todos sean exfuncionarios, y también los expresidentes. Sí, así es. Y como te digo, pues qué bueno que esté sucediendo estas situaciones, porque es importante que también sepamos nosotros que ya los expresidentes no son intocables como en aquellos tiempos de antaño con los 70 años del PRI. Entonces ya es la cosa muy diferente y los ciudadanos debemos de estar muy atentos a qué es lo que suceda con este caso de García Luna. Y bien, dice esta nota que es de Aristegui Noticias. Estados Unidos tras cómplices de García Luna, Anabel Hernández, Reyes Arzate, testigos de sobornos de grupos delictivos, se dice inocente. Y bien, pues es que esta es información de la periodista Anabel Hernández, persona que aparece en esta imagen, en esta fotografía, que ha servido para empezar a conocer y empezar a destapar muchos de los casos de corrupción entre expresidentes, y crimen organizado. Ella asegura que el gobierno de los Estados Unidos no va a desaprovechar esta oportunidad, de ir por todo y cortar el problema desde la raíz. Pues posterior a esto, se sabe que tanto en Estados Unidos las declaraciones de Genaro García Luna como aquí en México lo que Juan Collado, que era el abogado de la mafia del poder, lleguen a revelar durante los procedimientos que se están enfrentando ambos, puede terminar de hundir a por lo menos 4 expresidentes de la República. Declaraciones de Collado y Luna pueden hundir a 4 expresidentes. Y bien, pues por favor ayudarme a leer esto, por favor. Este 2020 será clave en el combate a la corrupción mexicana. Mientras los altos mandos de sexenios pasados inflaron sus fortunas y se llenaron de propiedades en el extranjero, parecía imposible pensar que el día de hoy varios expresidentes estuvieran desesperados por asesoría legal ante la detención de 2 de sus leales sirvientes. La captura de Juan Collado en México y la de Genaro García Luna en Estados Unidos ha despertado las alarmas en lo más alto de la cúpula política mexicana. La tradición dictada de que los expresidentes del país pasarían sus días en descanso absoluto, rodeados de su fortuna y sin ningún temor a represalias legales por sus acciones en el poder, pero las declaraciones de Collado y Luna podrían hundir al menos a 4 exmandatarios federales. Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto están sumamente ligados a estos personajes. Su abogado de cabecera y de buena parte de la élite del PRI y del PAN les evitó pesquisas legales en el pasado, además de tenerlos como aliados en varias empresas que hoy son investigadas por actos ilícitos. Collado es investigado por mover millones de dólares en cuentas en el extranjero, en donde se investiga si operó a favor de los expresidentes tricolores. Pues bien, ahí se hace un énfasis principalmente en la relación Collado-Salinas, Collado-Peña Nieto, pero recordemos que Genaro García Luna empezó a trabajar con Carlos Salinas de Gortari. Cuando estuvo Vicente Fox fue cuando recibió, si no mal no recuerdo, su primer cargo público. Con Felipe Calderón lo mismo, fue cuando fue el superpolicía de Felipe Calderón y encabezó esta mal llamada lucha en contra del crimen organizado. Y con Enrique Peña Nieto se convirtió en un empresario multimillonario este señor Genaro García Luna.
Pues bien, es tanta la desesperación que tienen nuestros expresidentes hoy en día que ya se vieron las primeras imágenes de al menos 3 de ellos llegando a Estados Unidos con las lágrimas en los ojos por la desesperación, por el susto. Están temblando. ¿Y saben qué? A mí me causa mucho gusto y mucho placer saber que estos expresidentes corruptos están temiendo por pasar el resto de sus vidas en prisión, que sería lo más justo, que sería lo que cientos de mexicanos estamos pidiendo a gritos de desesperanza. Así es, y pues hay que esperar a qué es lo que sucede en este caso de Genaro García Luna, pero que sí lo tengamos nosotros en cuenta es que esta situación debemos también nosotros de celebrarla, porque como ya lo dijo Caro, pues estas situaciones al fin de cuentas nos muestran qué es lo que pasaba en los sexenios anteriores y que muchas veces nosotros podíamos observar que sí había corrupción, pero que nunca estaba en este tipo y en este tamaño donde la colusión es grandísima. Y bien, pues por último veamos, esta nota dice: los casos de García Luna y Collado reactivan los encuentros secretos entre los expresidentes Carlos Salinas, Peña Nieto y Fox. Preparan su defensa en el mismo despacho. Calderón a la espera de que inicie el juicio en Nueva York. Calderón está más preocupado porque México Libre se haga partido político, por perpetuarse él en la silla presidencial de México, que en terminar en prisión. Y a mí de todos, yo creo que Carlos Salinas de Gortari es de los peores. Sin embargo, yo creo que tanto a mí como a muchos mexicanos nos daría más gusto ver a Felipe Calderón tras las rejas. Dice: no es la primera vez que esta fracción de expresidentes se reúnen. A un año luego de aquel encuentro en Madrid, que LPO reveló como lo que fue una resistencia contra el gobierno de López Obrador, esta redacción conoció de la posible cumbre que tendrán Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox. Por ahora, lo que es un hecho es la comunicación de sus apoderados legales. Según conformaron funcionarios del Palacio Nacional a LPO, no solo es el juicio de Genaro García Luna en Nueva York que preocupa a los expresidentes, también el proceso judicial contra Juan Collado, a quien en 2 semanas la Fiscalía General de la República deberá fincar alguna responsabilidad penal o de lo contrario dejarlo en libertad. Pues ante estas circunstancias, teniendo a 2 de sus colaboradores más cercanos, a 2 de sus perros fieles enfrentándose ante un proceso legal en su contra, ellos están completamente asustados y ellos ya están buscando la manera de tener a alguien que los defienda legalmente hablando para ver si pueden librarse una sanción. ¿Crees que estos expresidentes logren librarse en México o en Estados Unidos? A ver, primeramente lo que me da mucha risa y mucha gracia es que estos 3 presidentes busquen el mismo despacho, ¿no? Entonces yo creo que ya desde ahí pues vemos el cinismo que existe y la colaboración entre ambos. Y yo creo que este tema sí lo tienen que ver las autoridades, en este caso de Estados Unidos, y que sobre todo esperemos que las investigaciones que se sigan realizando de Genaro García Luna pues sean fructíferas para poder también, si es en dado caso, pues que los presidentes, los expresidentes, pues también vean las rejitas, porque ya les hace falta pues que estén guardaditos, ¿no? Claramente ya les hace falta y al pueblo le urge que ellos estén guardaditos. Pues Pepe Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en tu casa, que es Patria 24/7. No, pues muchísimas gracias y pues sigan viendo este programa Patria 24/7 para que puedan tener las noticias más fresquecitas que están sucediendo en México y en el mundo. Pues bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. El día de hoy estuve en compañía de mi querido amigo y compañero Pepe Ramírez. Están completamente invitados a suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones, dejarnos su opinión en los comentarios y por supuesto y por favor también síganos en nuestras redes sociales.